Bueno, hola a todos, mi nombre es Catalina Herrera y les doy la bienvenida a mi serie de videos donde hablamos de temas de analítica y mostramos soluciones en herramientas como Spotfire aplicando inteligencia de negocio. Hoy les vamos a presentar un caso de uso que incluye Spotfire y ADS. ADS es Servicio de Datos Avanzados, es una herramienta de TIBCO. Y en este caso, esa es la herramienta que vamos a utilizar para crear una capa virtual de datos que va a alimentar un tablero de Spotfire para analizar datos que vienen de las redes sociales. Vemos que hoy en día tenemos más y más información, más y más datos, y las redes sociales son una fuente de información importantísima. Tenemos ahora Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, y si queremos saber, por ejemplo, qué está diciendo la gente de nuestro negocio, si queremos hacer, por ejemplo, análisis de sentimiento, si los comentarios son positivos, son negativos, si les está gustando lo que estamos haciendo o no. Este tipo de analítica muy común hoy en día, en donde vamos a crear una capa virtual que va a alimentar un tablero de Spotfire, pero esta capa virtual va a integrar fuentes de información que en este caso en específico vienen de media, las redes sociales. Entonces para eso vamos a presentar a un invitado especial que es Gene Ware. Arsen Sahakian de Gene Ware Computer Systems, y si tienen alguna pregunta, alguna duda al final, no duden en contactar el email que estamos mostrando en pantalla, service@genewarecs.com. Con eso entonces le damos la bienvenida a Arsen. Cuéntanos de qué se trata el caso de uso y cuáles son los diferentes pasos para llegar a consumir esta información de las redes sociales. Bienvenido, Arsen. Excelente, muchas gracias, Catalina. Bueno, en este caso particular estamos trabajando sobre diferentes fuentes de datos y con diferentes herramientas. Lo que estamos haciendo es intentando integrar todo en un único dashboard de TIBCO Spotfire, lo más abarcativo posible y comprensivo sobre el mundo de las redes sociales. Tenemos entonces diferentes proveedores de información y muchísima información. El desafío entonces es poder conectarnos con todas estas fuentes que son completamente heterogéneas entre sí. Cada una tiene su complejidad particular y tenemos que ser muy selectivos a la hora de elegir qué dato y cómo llevarlo a un dashboard. Al mismo tiempo vamos a usar probablemente algún tipo de caché para que los usuarios puedan al mismo tiempo conectarse y trabajar y no estén consumiendo todo el ancho de banda y agotando los servicios REST, por ejemplo. Bueno, empecemos a hablar de las piezas del software que van a estar involucradas. En primer lugar, tenemos un cliente Spotfire que está mostrando el resultado final. Este es un dashboard. Podemos ver que tenemos integración con Twitter, un simple gráfico de no mucha complejidad que muestra la popularidad de los tweets. Eso es algo muy simple de hacer, por empresa y por fecha. Y al lado ya una cuestión un poco más elaborada que básicamente lo que hace es introducir un análisis en R con TER, con la engine que implementa R en Spotfire. Es una herramienta muy poderosa para hacer análisis estadístico y matemático, y nosotros lo que hacemos ahí es, con los datos de los tweets y la popularidad, tratamos de deducir alguna especie de potencialidad de las palabras. Es decir, sabemos los tweets que hay, sabemos las palabras que tienen los tweets. Bueno, podemos calcular o intentar esbozar un cálculo de qué tan probable es que una palabra sea exitosa o no utilizada en un tweet. Entonces podemos sacar conclusiones muy poderosas desde el punto de vista de marketing. Por ejemplo, decir que las palabras more y ready son muy probablemente exitosas en los tweets, porque están presentes en muchos tweets y a la vez están relacionadas con tweets exitosos, mucho más que otras palabras, como se ve en ese gráfico. Bueno, un elemento adicional de la integración es un módulo del lenguaje natural de AI Wordsmith, que básicamente lo que hace este módulo es agregarle contenido léxico a los datos.
Una vez que nosotros seleccionamos datos y a partir de un análisis numérico que podemos realizar, esos datos son presentados al usuario no solamente con el número frío, sino que se le agrega un contenido de texto que le explica, le da un sentido y una explicación a los datos, que puede generarse para un PDF o para presentarse para un usuario final que no tenga capacidad para interpretar los datos sin tener un contexto de texto. En todos los casos, los datos pueden estar o bien en una base de datos almacenada o pueden estar también en la base de datos pero ser virtualizadas a través de ADS, de Spotify Advanced Data Services, o pueden ser virtualizadas en ADS pero sin estar persistidas en ninguna base de datos nuestra, digamos, ownership, simplemente consumidas a través de un servicio REST y proyectadas hacia Spotify como una vista virtual que en realidad es una vista del resultado del servicio que se proyecta como una vista para Spotify y que puede estar cacheada también al mismo tiempo. Vemos ahora otra forma que no es utilizando Simpler, es utilizando un proveedor de datos bastante complejo que es LinkedIn. Empezamos por el Information Link. Desde el lado de Spotify es muy simple, es simplemente un Information Link que está conectado con ADS, no tiene complejidad. El resultado de lo que consume Simpler es historiado en una base de datos y nosotros lo leemos a partir de ADS. Sí es un poco más complejo conectarse directamente con el servicio de LinkedIn. Entonces, acá vemos la potencialidad de Simpler que nos permite eludir todas estas complejidades del servicio web de LinkedIn y directamente conectarnos a través del conector de LinkedIn y obtener los datos. Y al mismo tiempo la potencia de ADS como conector que nos permite, entre otras cosas, implementar Authentication 2, el protocolo que exige LinkedIn para consumir servicios. Bueno, el mismo esquema de Simpler leyendo y grabando en base de datos sirve para conectarse no solo a LinkedIn, para conectarse también a Nasdaq, a Twitter. Vamos a ver, por ejemplo, la página que está consumiendo el newsfeed. Esta información la cargamos con tipo Simpler. Simpler es una herramienta que permite conectarnos y recolectar datos de diferentes fuentes de la nube e integrarlos a nuestros sistemas, persistiéndolos, puede ser en Google Sheets o pueden ser en una base de datos o en textos en donde nosotros tengamos un lugar para persistir. En este caso estamos usando un tipo de conector, hay muchos conectores diferentes. El tipo que estamos usando en este caso es el RSS, es un conector para conectarse a newsfeeds. Contiene al mismo tiempo una integración, lo que hablamos recién con el generador de lenguaje natural. Entonces podemos al mismo tiempo mostrar el resultado de nuestros filtros sobre las noticias más relevantes, el contenido de la noticia, el origen, y a la vez introducirle un resultado estadístico, un análisis estadístico presentado en texto a través de Wordsmith. Usando entonces la capacidad de Spotify para analizar este resultado y la conocida capacidad de marking y filtering, podemos cliquear en una de las noticias y ver la noticia y ver el origen y ver estadísticas cross entre esa noticia y otras fuentes o entre el mismo origen. Por ejemplo, TIBCO hizo un post en ese news y tuvo tantas vistas y al mismo tiempo ese día hizo un tweet con este otro contenido y podemos hacer ese tipo de comparaciones cruzando diferentes orígenes. Bueno, eso estaría redondeando y concluye este caso, así que te paso el control, Catalina, y bueno, cualquier duda estamos a las órdenes. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Arsen. Yo creo que aquí lo que hay que resaltar es la facilidad de unir estas capas de datos, estas capas virtuales, con el tablero de Spotify que está consumiendo esta información y que está analizando esta información. Entonces, una vez más, dos pasos supremamente importantes en analítica, y te agradecemos enormemente pues que nos hayas mostrado el caso de uso y que hayas presentado esta información. Nos vemos la próxima vez.